Mi padre me ignoró toda mi infancia por su hijastra. Le regaló un auto de $12 mientras yo trabajaba por el mío. Ahora ella está sin hogar, y él exige que la acoja, pero mi respuesta los dejó sin palabras. Tengo 21 años. Estoy en mi tercer año de universidad estudiando administración de empresas, y honestamente necesito sacar esto de mi pecho porque lo que pasó hace unas semanas básicamente confirmó algo que ya sabía desde hace años. Para mi familia, yo nunca fui suficiente. ¿Y ya sabes qué? Estoy bien con eso ahora. Supongo que debería empezar por el principio, cuando tenía como 7 años y mis padres se divorciaron. No recuerdo mucho de eso, la verdad. Solo que de repente, mamá y papá ya no vivían juntos, y yo tenía que pasar los fines de semana con mamá, y el resto del tiempo con papá. Era raro al principio, tipo, extrañaba a mamá entre semana, pero eventualmente te acostumbras, ¿sabes? Pensaba que las cosas iban a ser normales, o bueno, lo más normal posible, considerando que mis padres ya no estaban juntos. Pero entonces, literalmente 3 meses después del divorcio, papá conoció a Christine. O sea, no sé si la conoció después, o si ya la conocía antes, y ese fue. El motivo del divorcio, nunca me lo dijeron y honestamente ya no me importa, pero el punto es que de repente había esta mujer nueva en la casa y venía con su propia hija, Brittany, o Brit como todos le decían. Brit tenía mi edad, también 7 años, y desde el momento en que la conocí supe que las cosas iban a cambiar, pero no tenía idea de cuánto. Al principio papá trataba de hacer como que todo era genial, tipo, mira Ava, ahora tienes una hermana, ¿no es emocionante? Y yo trataba, de verdad que sí, porque quería que papá estuviera contento, pero Brit era. No sé cómo explicarlo sin sonar mala, pero era mimada, ya sabes, de esas niñas que están acostumbradas a que todo gire alrededor de ellas. Lo primero que noté fue que papá empezó a cambiar conmigo. Antes del divorcio, o incluso justo después, papá y yo teníamos nuestra rutina, me llevaba a la escuela, veíamos películas los sábados cuando no estaba con mamá, cosas así, pero cuando Christine y Brit se mudaron, todo eso desapareció. De repente papá solo tenía ojos para Brit. La llevaba a ella a la escuela todas las mañanas en su camioneta, una Ford F-150 azul que le encantaba, mientras que a mí me decía que el bus escolar era perfectamente funcional y que necesitaba aprender a ser independiente. Tenía 8 años, por Dios. Yo veía por la ventana cómo se subían al carro juntos, riéndose de algo, y yo tenía que esperar el bus sola en la esquina. A veces llovía y llegaba empapada a la escuela. Pero lo que realmente me mostró cómo iban a ser las cosas fue mi cumpleaños número 10. Brit había cumplido 10 como 2 meses antes, y papá le había hecho esta fiesta enorme. Tipo, alquiló un inflable, contrató un payaso, aunque ya estábamos grandes para eso, pero bueno, invitó a toda su clase. Había como 40 niños ahí, un pastel de 3 pisos con princesas de Disney porque a Brit le encantaba Frozen, y papá se gastó fácil como $2,000 en esa fiesta. Yo recuerdo estar ahí viendo todo, ayudando a servir la pizza porque Christine dijo que sería lindo que yo participara, y pensé, bueno, cuando sea mi cumpleaños también voy a tener algo así, ¿no? Pues no. Mi cumpleaños llegó. Era un sábado, y papá ni siquiera lo recordó. Literal. Me desperté esa mañana esperando tal vez un desayuno especial o algo, y papá estaba viendo el fútbol en la sala. Le dije, papá, es mi cumpleaños. Y él se quedó como congelado por 2 segundos y luego dijo, oh, feliz cumpleaños, cariño. Y me dio un abrazo rápido, pero yo podía ver en sus ojos que se había olvidado completamente. Christine me dio una tarjeta con $20 adentro. Creo que los sacó de su cartera en ese momento. Y Brit ni siquiera me dijo feliz cumpleaños, porque estaba enojada con algo que no recuerdo qué era. No hubo fiesta, no hubo pastel. Mamá me llevó a cenar a un Applebee's ese fin de semana cuando fui a su casa y eso fue todo. Recuerdo llorar esa noche en mi cuarto, en silencio porque no quería que papá me escuchara. Y pensaba, ¿qué hice mal? ¿Por qué Brit es tan especial y yo no? Y esa pregunta básicamente definió los siguientes años de mi vida. Las cosas solo empeoraron con el tiempo. Brit podía hacer lo que quisiera, y nunca había consecuencias. Robaba mi ropa, mi maquillaje cuando empecé a usar como a los 13, mis libros, todo. Una vez tomó mi iPod esto. Fue como en 2016. Todavía existían. Que había ahorrado por meses para comprar con mi dinero de cumpleaños y Navidad, y lo perdió en la escuela. Cuando le dije a papá, él solo dijo, son cosas que pasan, Ava, no seas tan materialista. Materialista. Yo había trabajado cortando el césped de los vecinos todo el verano para juntar ese dinero, tenía como 14 años,
Pero Brit llega, lo pierde, y no pasa nada. Papá le compró un iPhone nuevo como una semana después. Un iPhone 7 que costaba tipo $700, mientras que yo seguía sin mi iPod. La comida era otro tema. Christine cocinaba las cosas que le gustaban a Brit, siempre. A Brit no le gustaba el brócoli, entonces nunca había brócoli. A Brit le encantaba la lasaña de Christine, entonces comíamos lasaña 2 veces por semana. A mí me gustaba el pollo a la naranja que mamá hacía. Lo mencioné una vez y Christine dijo que sonaba muy complicado y nunca lo hizo. Sé que suena como algo pequeño. Pero cuando vives así todos los días, todas estas pequeñas cosas se acumulan. ¿Me explico? Te das cuenta de que no importas, de que tus preferencias no cuentan, de que básicamente eres invisible en tu propia casa. El punto de quiebre empezó cuando cumplí 16. Decidí que necesitaba salir de esa casa lo más posible. Así que conseguí un trabajo en un Starbucks cerca de la escuela. Trabajaba después de clases, y los fines de semana cuando no estaba con mamá. El dinero no era mucho, tipo $9 la hora, pero era mío. Empecé a ahorrar porque tenía un plan. Quería comprar mi propio carro. Papá. Le había comprado a Brit un Honda Civic 2016 usado, pero en buen estado. Cuando ella cumplió 16, lo pagó de contado, como $12,000. Cuando yo cumplí 16, papá me dijo que si quería un carro tendría que comprarlo yo misma, porque él ya había gastado mucho en Brit, y no era justo que yo esperara lo mismo. No era justo. Deja que eso se asiente un momento. Total que ahorré por casi un año, trabajando cada turno que podía, sin comprarme ropa nueva, sin salir con amigos, nada. Mamá vio cuánto me estaba esforzando, y me ofreció ayudarme con una parte. Entre las dos juntamos como $8,000, y compramos un Toyota Corolla 2010. No era nada del otro mundo, pero era mío. Yo lo había pagado. Bueno, mamá y yo, y me sentía increíble. Finalmente tenía algo que era solo mío. Algo que papá no podía decir que fue por cortesía de él. Pero Brit, por supuesto, no podía dejar las cosas así. Como a los 6 meses de que yo compré mi carro, ella chocó el suyo. No fue nada serio, digamos. Pero el Civic quedó lo suficientemente dañado como para estar en el taller por 2 semanas. Y Brit, siendo Brit, esperaba que yo le prestara mi carro. Llegó a mi cuarto un día después de la escuela. Ni siquiera tocó la puerta. Solo entró y dijo, «Oye, voy a necesitar tu carro mañana porque el mío todavía está en el taller». No fue una pregunta, fue una declaración, como si ya estuviera decidido. Le dije que no, que yo también necesitaba mi carro para ir al trabajo, y ella se puso como loca, tipo, gritando que yo era egoísta, que las hermanas se ayudan entre sí, toda esa basura. Le dije que ella nunca me había ayudado con nada en toda mi vida, así que ¿por qué diablos yo tenía que ayudarla ahora? Brit fue llorando con papá, obviamente. Y papá vino a mi cuarto esa noche con su cara de decepción. Ya sabes, esa que te hace sentir como de 2 centímetros de altura. Me dijo que yo estaba siendo egoísta, esa palabra, otra vez, que era solo por 2 semanas, que Brit necesitaba ir a la escuela y a sus actividades extracurriculares. Le recordé que había un bus, que yo lo había tomado durante años sin quejarme, pero papá dijo que eso era diferente, que Brit tenía práctica de voleibol después de clases, y el bus no le servía. Le pregunté por qué él no podía llevarla, y me dijo que él trabajaba hasta tarde, y no podía estar pendiente de eso. O sea, podía llevarla a la escuela en las mañanas cuando yo tenía 8 años, pero no podía recogerla a los 17. Tiene sentido, ¿no? Aguanté esas 2 semanas diciendo que no. Fue agotador porque cada día era la misma conversación. Brit pidiéndome el carro, yo diciendo que no, ella haciendo berrinche, papá y Christine haciéndome sentir como la peor persona del mundo, pero mantuve mi posición porque sabía que si cedía una vez, iba a ser la norma. Brit iba a pensar que mi carro era básicamente de ella también. Entonces, llegó el día en que el Civic de Brit salió del taller. Pensé, gracias a Dios, esto se acabó. Pero 2 días después, llegué a casa después del trabajo. Eran como las 9 de la noche. Yo estaba cansadísima. Había sido un turno horrible en Starbucks con 1000 clientes groseros, y mi carro no estaba. Literalmente no estaba en el garaje donde yo lo había dejado esa mañana. Entré a la casa y Christine estaba viendo televisión. Le pregunté dónde estaba mi carro, y ella, sin siquiera voltear a verme, dijo, «Ah, Brit lo tomó prestado. Necesitaba ir al cine con sus amigos». Yo me quedé ahí parada como idiota, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Le pregunté si ella le había dado permiso a Brit de tomar mi carro sin preguntarme, y Christine se encogió de hombros y dijo, «Ustedes dos son hermanas. Está bien compartir». Le dije que no estaba bien,
que era mi carro que yo había pagado, pero Christine solo me ignoró. Llamé a Brit como 15 veces, pero no contestó. Llamé a papá, y él tampoco contestó porque estaba en una cena de negocios o algo así. Brit llegó a casa como a las 2 de la madrugada. Yo estaba despierta esperándola. No podía dormir de la rabia, y cuando la escuché llegar me levanté y fui a hablar con ella. Pero cuando salí, vi mi carro y casi me da un ataque. El costado derecho estaba completamente rayado, tipo, no solo un rayón pequeño sino rayado, como si hubiera rozado contra algo. La defensa delantera estaba abollada. La luz del lado derecho estaba rota. Salí corriendo, y Brit estaba ahí parada viéndome con cara de que ella era la víctima. Le pregunté qué había pasado y ella dijo, con el tono más casual del mundo, que había tenido un accidentito en el estacionamiento del cine, que alguien había dejado una de esas barreras de concreto muy cerca, y ella no la vio al reversar. Le pregunté por qué no me llamó, y ella dijo que no quería arruinar mi noche. Mi noche. Como si mi noche no estuviera ya arruinada, porque ella había robado mi carro. Le dije que iba a tener que pagar los daños y ella se rió, literal se rió en mi cara, y dijo, sí, claro, como si tuviera dinero para eso. Entonces le dije que papá tendría que pagar porque ella era responsable del daño. Y Brit solo dijo, bueno, buena suerte con eso, y se metió a la casa. Yo me quedé ahí en la entrada viendo mi carro destrozado, el carro que me había costado un año de trabajo comprar, y empecé a llorar. No podía controlarlo. Todo ese año trabajando, todo ese esfuerzo, y Brit lo había destruido en una noche, y ni siquiera le importaba. A la mañana siguiente hablé con papá. Le mostré el carro, le expliqué lo que había pasado, esperando, no sé, esperando que por una vez él viera lo injusto que era todo esto, que por una vez él me apoyara, pero papá me vio y dijo, bueno, si le hubieras prestado el carro cuando te lo pidió hace unas semanas, esto no habría pasado. Tú sabes que Brit no es muy buena manejando, y el tuyo es más grande que el de ella, es más difícil de maniobrar. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Le estaba echando la culpa a mí. Me dijo que yo era egoísta, que si hubiera sido más generosa y hubiera compartido desde el principio, Brit habría practicado con mi carro, y esto no habría pasado. La lógica de ese argumento no tenía ningún sentido, pero papá ya lo había decidido en su cabeza. Le pregunté quién iba a pagar la reparación, y papá suspiró como si yo estuviera siendo súper dramática, y dijo que no tenía el dinero para eso ahora mismo, que había gastado mucho en el Civic de Brit y en otras cosas de la casa. Me ofreció como $200 para que yo cubriera el resto. El estimado del taller fue de $800. Yo tenía como 400 en ahorros porque todo lo demás lo había gastado en el carro. Mamá terminó pagando 500, y yo pagué el resto trabajando turnos dobles por 2 meses. Papá nunca me dio ni un centavo más. Brit nunca se disculpó, nunca ofreció ayudar con nada. Y fue en ese momento, viendo mi carro reparado, pero sabiendo que me había costado todo mi dinero arreglar algo que no era mi culpa, que decidí que en cuanto cumpliera 18, me iba a ir de esa casa, y no iba a volver a hablar con ninguno de ellos. Tenía 17 cuando pasó lo del carro. Me faltaba menos de un año para mi cumpleaños. Pero no aguanté tanto. Como 3 meses después, papá y yo tuvimos otra pelea. Ni siquiera recuerdo bien por qué. Creo que fue porque Brit había usado mi laptop sin permiso y le había instalado algún virus bajando cosas ilegales o algo así, y papá otra vez defendió a Brit, diciendo que yo estaba exagerando. Y simplemente expliqué. Le grité todo lo que había guardado por años. Le dije que él era el peor padre del mundo, que siempre había preferido a Brit sobre mí, que nunca me había importado para nada. Papá me gritó que yo era una malagradecida, que él me había dado un techo sobre mi cabeza y comida, como si eso fuera suficiente, como si eso fuera todo lo que un padre tiene que hacer. Llamé a mamá llorando esa noche y le dije que no aguantaba más, que necesitaba irme. Mamá vino al día siguiente, era fin de semana, y me ayudó a empacar todas mis cosas. No tenía mucho, la verdad, un par de maletas con ropa, mi laptop, algunos libros, mis cosas personales. Papá ni siquiera salió de su cuarto cuando me fui. Christine estaba ahí viéndome desde la puerta de la cocina, pero no dijo nada. Brit estaba en casa de una amiga. Y así, sin más, me fui. Terminé la high school viviendo con mamá. Y honestamente, esos últimos meses fueron los mejores de mi adolescencia porque finalmente podía respirar. Ya sabes, finalmente no tenía que caminar en cáscaras de huevo todo el tiempo. Me gradué, entré a la universidad en una ciudad como a 3 horas de donde vivía papá, conseguí un apartamento pequeño con una roommate, empecé a trabajar medio tiempo en una cafetería del campus, y mi vida finalmente se sentía mía. No hablaba con papá, ni con Christine,
ni con Brit. Mamá me preguntaba a veces si no quería al menos intentar arreglar las cosas con papá, pero yo le decía que no había nada que arreglar, que él había elegido hace años y yo también estaba eligiendo ahora. Pasaron 5 años. 5 años sin saber nada de ellos. Ni una llamada en mi cumpleaños, ni un mensaje en Navidad, nada. Y yo estaba bien con eso. Había hecho terapia en la universidad. El Centro de Salud Estudiantil ofrece como 10 sesiones gratis al semestre, y yo las aproveché todas. Había trabajado en aceptar que mi relación con papá nunca iba a ser lo que yo quería que fuera cuando era niña. Había encontrado amigos que eran más familia para mí que mi propia familia. Las cosas estaban bien. Hasta hace 3 semanas. Estaba estudiando para un examen de finanzas corporativas. Eran como las 8 de la noche un martes, cuando sonó mi teléfono. Número desconocido pero del área de donde vivía papá. Casi no contesto, pero algo me hizo contestar. Era Brit. No la había escuchado en 5 años, y ahí estaba, como si nada. Hola Ava, soy Brit. Y yo me quedé en silencio porque no sabía qué decir. Literalmente mi cerebro se apagó por 2 segundos. Brit siguió hablando. Dijo que necesitaba pedirme un favor, que las cosas estaban difíciles para ella ahora mismo y necesitaba un lugar donde quedarse por un tiempo. Le pregunté qué pasó, y ella me contó esta historia súper larga sobre cómo había tenido problemas con su roommate, algo sobre que no pagaban la renta a tiempo y las habían corrido, y que Christine y papá no la podían ayudar ahora porque tenían problemas de dinero o algo así. No estaba poniendo mucha atención honestamente, porque estaba en shock de que estuviera llamándome después de 5 años como si nada. Y entonces Brit dijo, entonces estaba pensando que tal vez puedo quedarme contigo por unos meses, solo hasta que encuentre trabajo y pueda conseguir mi propio lugar. No tendrías que preocuparte por nada. Yo ayudaría con la limpieza, y eso. Le pregunté si estaba hablando en serio, y ella dijo que sí, que éramos hermanas, y las hermanas se ayudan. Esa frase, la misma frase que había usado para justificar robarme el carro. Las hermanas se ayudan. Y algo en mí se rompió, pero no de la forma triste, sino de la forma donde finalmente tienes claridad absoluta. Le dije, Brit, tú y yo no somos hermanas. Nunca lo fuimos. Tú nunca me trataste como hermana. Papá nunca me trató como si fuéramos iguales. Y ahora que necesitas algo, vienes a pedirme ayuda como si los últimos 5 años no hubieran pasado, como si toda mi infancia no hubiera pasado. La respuesta es no. Brit se quedó callada como 3 segundos, y luego empezó a ponerse histérica, diciendo que yo era horrible, que ella nunca me había hecho nada malo, que yo estaba recordando las cosas mal, que éramos niñas y las niñas pelean, pero eso no significa que ella fuera mala conmigo. Le recordé lo del carro y ella dijo, Dios, Ava, eso fue hace años, supéralo, supéralo. Como si hubiera sido algo insignificante. Le dije que no iba a cambiar de opinión, y ella me gritó algo que no entendí y colgó. Pensé que eso era todo, pero 2 días después papá llamó. Y desde el momento en que contesté, supe que iba a ser una conversación horrible, porque su tono ya venía cargado de ese enojo contenido que él siempre tenía conmigo. Me dijo que Brit le había contado que yo me negué a ayudarla, que él estaba muy decepcionado de mí, que cómo podía ser tan cruel con mi propia hermana cuando ella estaba pasando por un momento difícil. Le dije que Brit no era mi hermana, no realmente, no después de todo lo que pasó, y papá dijo que yo era ridícula, que estaba aferrada a cosas del pasado que ni siquiera eran tan graves. Ni siquiera eran tan graves. Es todas esas veces que me ignoró, todas esas veces que eligió a Brit sobre mí, todas esas veces que me hizo sentir invisible en mi propia casa, no eran graves. Le pregunté si recordaba mi cumpleaños número 10, y él se quedó callado, lo cual me dijo que no lo recordaba. Le dije que yo sí lo recordaba, que recordaba cada vez que él me había hecho sentir que yo no importaba, y que no le debía nada a él ni a Brit. Papá empezó a gritar, diciéndome que yo era egoísta, esa palabra otra vez, que él me había criado, que había pagado por mi comida y mi ropa por años. Aunque sabemos que mamá también contribuía con child support. Pero bueno, y que lo mínimo que yo podía hacer era ayudar a Brit ahora. Le dije, ¿sabes qué, papá? Estoy cansada de que esperes que yo sea generosa, con gente que nunca fue generosa conmigo, cansada de que me llames egoísta por tener límites, cansada de esta conversación, y colgué. Literal colgué el teléfono mientras él seguía hablando, y bloqueé su número. Me temblaban las manos, pero también me sentía, barada, ya sabes, como si finalmente hubiera hecho algo que debía haber hecho hace años. Pensé que con eso cerraba el capítulo. Pero resulta que papá llamó a mamá. Y mamá me llamó ayer. Y esta fue la parte que más me dolió, honestamente.
porque yo esperaba que mamá me entendiera, que mamá estuviera de mi lado porque ella había visto cómo papá me trataba. Ella había pagado para arreglar mi carro cuando papá no lo hizo. Ella me había dado un lugar donde vivir cuando papá dejó que me fuera sin decir una palabra. Pero mamá me dijo que tal vez yo estaba siendo muy dura, que sí, papá no había sido perfecto, pero nadie es perfecto, que Brit había sido una niña también, y los niños cometen errores, que tal vez sería bueno para mí dejar ir el resentimiento y ayudar a Brit. Le pregunté por qué diablos. Ella pensaba que yo le debía algo a Brit. Y mamá dijo que no se trataba de deber sino de ser una buena persona, de ser la persona más grande en la situación. Le dije que yo había sido la persona más grande, durante toda mi infancia, aguantando cosas que no debería haber aguantado, y que ahora ya no tenía que serlo más. Mamá suspiró y dijo que yo estaba siendo terca, que a veces hay que hacer sacrificios por la familia, que ella no me crió para ser tan cerrada. Y eso me rompió el corazón porque mamá siempre había sido mi persona segura. Ya sabes, mi lugar de escape. Y ahora ella también estaba del lado de ellos. Le dije, mamá, si tú quieres ayudar a Brit, adelante. Tú puedes dejar que se quede contigo, pero yo no voy a hacerlo. Y mamá dijo que no era lo mismo, que Brit no tenía relación con ella, que yo era la conexión obvia. Le dije que eso no era mi problema, y mamá se enojó. Me dijo que yo había cambiado, que la universidad me había hecho más fría, que necesitaba pensar en lo que estaba haciendo. Entonces le dije algo que sé que la lastimó, pero que necesitaba decir. Le dije que si ella quería seguir teniendo una relación conmigo, necesitaba respetar mis decisiones y dejar de presionarme para que haga cosas que no quiero hacer. Mamá se quedó callada como 10 segundos y luego dijo, «Está bien, Ava. Si así es como quieres que sean las cosas». Y colgó. No hemos hablado desde entonces. Es raro porque mamá y yo habíamos hablado como cada 2 días durante los últimos 5 años, y ahora nada. Parte de mí se siente culpable, como si tal vez estoy exagerando, tal vez soy egoísta como todos dicen, pero otra parte de mí, la parte que ha estado yendo a terapia, la parte que ha estado trabajando en poner límites saludables, sabe que hice lo correcto. No le debo nada a Brit. No le debo nada a papá. Y tampoco le debo a nadie sacrificar mi paz mental, solo porque ellos piensan que es lo que debería hacer. Ayer fue mi cumpleaños, cumplí 22. Papá llamó, no sé cómo consiguió mi nuevo número porque yo había bloqueado el viejo, tal vez mamá se lo dio, contesté porque pensé, no sé, tal vez va a disculparse, tal vez va a felicitarme, sin todo el drama. Pero no. Me felicitó rápidamente y luego empezó otra vez con lo de Brit, diciendo que ella realmente necesitaba ayuda, que estaba durmiendo en el sofá de una amiga y que eso no podía seguir así, que yo tenía un apartamento con espacio, y que no me costaría nada dejarla quedarse. Le dije que no iba a cambiar de opinión, y él dijo que algún día yo iba a necesitar ayuda, y nadie iba a estar ahí para mí. Y colgué otra vez. Y aquí estoy, sentada en mi apartamento que pagó con mi trabajo, rodeada de amigos que elegí, viviendo una vida que construí yo sola, y sintiéndome bien. Extraño a mamá, no voy a mentir, pero no extraño el drama, no extraño sentirme culpable todo el tiempo, no extraño tener que justificar mis decisiones a gente que nunca respetó las suyas hacia mí. He estado pensando mucho en todo esto, y creo que finalmente entendí algo. Pasé toda mi infancia tratando de ganarme el amor de papá, tratando de ser suficientemente buena para Wedo, que él me viera, para que él me eligiera aunque sea una vez. Y nunca pasó. Y eso no fue mi culpa. Yo era una niña. No tenía control sobre cómo él decidía ser padre. Pero ahora soy adulta, y sí tengo control sobre quién está en mi vida, y cómo me tratan. Y elegí gente que me valore, que me respete, que no venga a buscarme solo cuando necesite algo después de años de silencio. No sé si estoy siendo egoísta, o si simplemente estoy cuidándome a mí misma por primera vez en mi vida. Tal vez es lo mismo. Tal vez está bien ser un poquito egoísta cuando toda tu vida te pidieron que te sacrificaras por gente que nunca hizo lo mismo por ti.